La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestra invitada esta semana tiene un fondo de armario más grande que el de Purificación García y un baúl más grande que el de Concha Piquer, donde esconde la falda de Marilyn Monroe o la blusa de Eugenia de Montijo, como se puede comprobar en su libro Historiones de la Moda, editado por Geoplaneta. Damos la bienvenida a Velasco, Ana Velasco. Muchas gracias por invitarme, ¿qué tal? ¿Cómo compaginas tu labor universitaria con la radio y escribiendo libros? ¿Acaso eres una humanista del Renacimiento en el siglo XXI? No, no, que va, yo considero que es todo parte de mi trabajo como profesora universitaria, puesto que aunque la mayor parte de la gente piensa que la labor fundamental de los profesores de universidad es dar clase, que lo es, por otra parte, realmente a lo que nos dedicamos es a investigar y las clases son una cuestión que lleva mucho trabajo y que lleva mucho tiempo y que hay que dedicarle mucha atención y que tiene mucho protagonismo social, pero la investigación es la parte fundamental de las universidades en España. Y entonces, bueno, yo considero que tanto la investigación como la divulgación o la transferencia de ese conocimiento pues son mis tareas fundamentales y que es parte de mi profesión. Y como profesora universitaria, ¿cómo es el nivel educativo en esta época y qué crees que se puede mejorar? Bueno, a ver, yo creo que siempre se puede mejorar todo en general, ¿no? O sea, obviamente vivimos en un país en el que a mí, si me preguntan personalmente, pues diría que me gustaría que el nivel universitario, el nivel académico y el nivel educativo fuese muchísimo mejor de lo que es y muchísimo más exigente. Pero también entiendo quizá por qué se hace como se hace, se pretenden otras cosas, entiendo. No es lo que más me gusta a mí, pero bueno, esto es el sistema que tenemos. Si te parece, empezamos por el cine, aunque hay que decir que en nuestro programa, nuestra audiencia podrá coincidir más o menos contigo en algunas matizaciones históricas, pero estoy convencido de que el amor por la historia es una de las claves de los oyentes de nuestro programa. Como dato curioso, te podemos hablar del poder de la comunicación en el cine. Pues todos recordamos como Clark Gable en la película de Frank Capra sucede una noche, se quita la camiseta en una de las escenas y todos los americanos empezaron a pasar frío en esa época por lucir pectorales como lo hizo Clark Gable. Pero es que con Marlon Brando pasó algo parecido relacionado con el tema, pues Marlon Brando en la película Un tranvía llamado Deseo se puso una camiseta a la caja que se acabó poniendo de moda, aunque reconozco que ese tipo de camisetas interiores son realmente incómodas porque no te facilitan nada poder hacer deporte de manera correcta. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues sí, como dices, Víctor, el cine siempre ha sido un instrumento con el que la gran mayoría de la población pues, se ha acercado a las nuevas modas, sobre todo, obviamente, a partir de los años 30, en el siglo XX. En el caso de Clark Gable, cuando sale la película esta de Sucedió una noche con Claudette Colbert, aparece desvistiéndose en una de las escenas en las que ellos están en una especie de cabañita de un hotel de estos de carretera y la gente se quedó muy sorprendida al ver que no llevaba la camiseta interior. Y efectivamente, unos años después vimos a Marlon Brando con el tipo de camisetas interiores de algodón de toda la vida, de un algodón blanco, sencillas y demás, que se llevaban normalmente de forma debajo de la ropa para protegerla pues, del sudor, del roce, también para, pensemos que en ese momento estamos hablando de que el personaje que interpreta Marlon Brando en Un tranvía llamado Deseo es de una clase muy humilde, una clase trabajadora, de hecho de las más señaladas y estigmatizadas de la población, ¿no? Que es lo que nos cuenta la película. Sí. Entonces cuando aparece con esa camiseta, pues lo que vemos es como estas clases bajas están irrumpiendo en la historia después de la Segunda Guerra Mundial y llevan con orgullo las prendas que antiguamente o anteriormente se habían visto con un estigma de clase. Y entonces, claro, esa camiseta sacada por fuera, ¿no? Convertida en una prenda exterior, pues sorprende muchísimo a la gente. Has dedicado un capítulo al oso Paddington, un capítulo que desde luego nos toca el corazón, sobre todo a los que tenemos niños o de niños hemos tenido osos de peluche o nuestras hermanas lo tenían. Son personajes entrañables e incluso Mr. Bean llegó a tener uno. ¿Qué tiene que ver el oso Paddington con la moda?
Pues es muy curioso porque yo creo que todos vemos el oso Paddington, ¿no? Y no pensamos que realmente nos está acercando a la moda de justo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si le tenemos en la mente la imagen del osito este que va vestido con una trenca, típica ropa que todos nos hemos puesto para ir al cole, con los alamares estos que te anudas, ¿no? Sí. Bueno, pues es que esa trenca, sobre todo la trenca, es una remesa que sobró de la Segunda Guerra Mundial de la ropa que llevaban los soldados. ¿Qué pasó? Pues que se acaba la guerra en el 45 en Europa, en mayo, y claro, ¿qué pasa con toda esa producción seriada que se ha dado, se ha destinado tanto para la población que estaba siendo militarizada como para la población civil? Porque tenemos que pensar que en Europa durante la Segunda Guerra Mundial hubo racionamiento en todas partes. Entonces la gente tenía su cartilla de racionamiento y también afectaba a la compra de tela o a la escasez de productos que se podían comprar. Y, por ejemplo, en Reino Unido, pero también en Estados Unidos, se hicieron grandes producciones masivas de prendas según las leyes y según los establecimientos que marcaba el gobierno. Entonces, claro, cuando acaba la guerra, el racionamiento se va a seguir extendiendo en muchos países de Europa durante mucho tiempo. Tenemos que pensar que, por ejemplo, en Inglaterra se alarga hasta mediados de los años 50. Y claro, la trenca es una de estas prendas que son fáciles de llevar, que eran bastante abrigadas, eran muy cómodas porque tanto para niños como para adultos se pueden poner los botones con guantes, que es uno de los motivos por los que tienen los alamares esos que nosotros identificamos. Y como hay muchísima de esta tela que es bastante apretada, bastante plana, y la lana, y da bastante calor y al mismo tiempo es muy fácil de confeccionar, pues vamos a empezar a ver la ropita de los niños hecha con este tipo de tejido y con este modelo de confección, que además solían ser crecederas, ¿no? Como la de el osito Paddington, que va con su trenca y aparece ahí en la estación esta de Londres, precisamente porque él es un refugiado que llega de América del Sur. Bueno, esa pregunta podía ser un homenaje a unos amigos que tengo de Perú. Y en relación a las trencas esas hay que decir que abrigaban mucho, pero aún así los soldados americanos pasaron muchísimo frío, como se puede comprobar en la serie Hermanos de Sangre, donde un oficial hace un comentario sobre el frío que hacía en ese lugar y se mete corriendo dentro del despacho. Por otra parte, ahora te proponemos un juego de palabras, porque se puede decir que Audrey Hepburn es la torera del cine americano y que Manolete movía el capote como si fuese una bailarina. Bueno, se puede decir porque realmente es más o menos eso lo que pasó con la historia de las bailarinas o de las manoletinas, como antes se conocían mucho en España y ahora cada vez menos, ¿no? Lo que en otros países se llaman bailarinas o bailarinas, viene realmente del siglo XIX, a principios de el primer tercio del siglo XIX, en 1834, hay una bailarina en Francia que empieza a llevar este tipo de calzado sin tacón. Y también las mujeres a finales del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, habían eliminado los tacones de su vestuario por esto de la Francia revolucionaria. Y, perdón, Sí. con el cine se va a extender muchísimo, algo curioso porque lo que estaba bien visto para las mujeres normalmente era llevar tacón, que se veía que era como lo sofisticado y lo relacionado con la adultez, ¿no? Solamente las niñas llevaban zapato plano en el siglo XX. ¿Qué pasa con los años 30, los años 40 y luego con Audrey Hepburn por los años 50? Pues que vamos a tener iconos de la moda que van a vincular su imagen pública a este tipo de calzado. En España, por supuesto, tenemos a Manolete, que va a ser un ídolo de masas hasta todavía la actualidad, diría, ¿no? Y a nivel internacional tenemos a Audrey Hepburn en Estados Unidos y a Brigitte Bardot en Europa. En relación a este tema te puedo hacer un comentario simpático, pues mi mujer cuando se probó el vestido de novia le pusieron unos tacones bajos como si fuesen una manoletina y a ella le gustó porque eran muy cómodos. Entonces se puso un zapato de esas mismas características sin importarle que el tacón fuese muy alto, porque lo importante para ella era estar cómoda en la boda. Por otra parte, y cambiando de tema, la pajarita es uno de los complementos que últimamente se han
han caído en desuso, pero Frank Sinatra lo llevaba siempre puesto en muchos de sus conciertos y muchas de sus películas y le quedaba bastante bien, aunque yo creo que es un artículo que ya no se usa demasiado, aunque en una heladería de Málaga donde vendían helados de boquerones en vinagre, esa heladería funcionaba como una heladería del siglo XIX, chapada a la antigua, y sus camareros tenían que llevar esa pajarita de manera obligatoria. ¿Qué nos puede decir de este complemento? Bueno, pues la historia de la pajarita, la verdad que como tú dices, ahora yo creo que ya está bastante en desuso y se usa muy poquito, ¿no? Pero durante mucho tiempo la pajarita fue bastante corriente en la indumentaria de la gente, incluso hasta los años 60, de forma normal en la de los hombres. Si pensamos en Frank Sinatra, yo creo que siempre todos tenemos en la mente, no solo las fotos estas tan glamurosas con Ava Gardner, sino en general con la pajarita bien hecha o deshecha, ¿no? Que también da un halo como muy de glamour en estos años después de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que la pajarita surge vinculada a la corbata como nosotros la conocemos, porque si te das cuenta la corbata también es una cinta que se anuda. Sí, sí. Entonces, el origen es muy parecido, podemos remontarlo a la antigua Roma, pero seguramente sea más certero retrotraerlo solamente hasta el siglo XVII o al siglo XVIII, al gran siglo francés de Luis XIV, que va a ser el momento en el que los cortesanos empiezan a llevar este tipo de nudos de forma muy exagerada en la corte, y a partir de ahí pues se va extendiendo a la normalidad. A principios del siglo XIX vamos a tener más predominio de la corbata, pero en realidad no es una corbata como las que vemos hoy. Es una corbata que se parecía de hecho más a la pajarita porque era tipo lazo, y lo que pasa es que tenía más tela que las pajaritas que nosotros llevamos hoy. Hay un capítulo que dice que la corbata es como un nudo en el corazón. Sí, es cierto, porque la corbata se cree que entró en Francia en el siglo XVII con los mercenarios croatas, que de hecho el nombre corbata y croata se parecen ya muchísimo. Bueno, pues también se parecen mucho en el idioma croata. De hecho, es que literalmente croatas eran los que llevaban la corbata. Aunque parezca también un juego de palabras como el que hemos comentado anteriormente. Y se cree, la leyenda dice, aunque seguramente sea falsa, pero bueno, no queremos quitar la ilusión a nadie, de que los hombres llevaban este tipo de pañuelos porque sus mujeres se los regalaban cuando salían a la guerra. Y entonces, como eran mercenarios y no les iban nunca a repatriar el cadáver, lo que hacía era que si morían, les entregaban el pañuelo que llevaban pues en el pecho, cerca del corazón. En varias películas sobre militares de John Ford se puede ver cómo las chicas le daban un pañuelo a sus chicos amarillo para que regresasen con él. Es como un símbolo de valentía, pues creo que el amarillo significa cobardía en la cultura anglosajona. Luego, con respecto a la película, ya que estamos hablando del oeste, de Regreso al Futuro, hay una escena en la que la madre de Marty McFly en el pasado se encuentra con Marty y se piensa que el chaval se llama Levi Strauss porque tiene en la etiqueta marcado ese nombre. ¿Qué nos puede decir de los vaqueros? ¿De dónde viene esa historia? Sí, la historia es muy curiosa. En la película se ve, ¿no?, bien el cambio social que ha habido en muy poco tiempo. Ella piensa que le han marcado con su nombre, ¿no? O sea, que él se llama Levi, se apellida Strauss, porque la lógica antigua era que la gente marcaba su ropa para que en las lavanderías o en las lencerías de las grandes casas, o si iban a un hotel o a un club, los caballeros o quien fuera, pues supieran los criados a quién correspondía. Pero claro, nosotros en el siglo XX, y Martin McFly cuando está en sus viajes en el tiempo, él es un chico de los años 80, y lo que tiene es que lleva los calzoncillos de Calvin Klein y los pantalones de Levi Strauss, que era lo que estaba más de moda. Y entonces, claro, exhibe orgullosamente la marca. Pero hace muy poco tiempo a todo el mundo le hubiera parecido una ordinariez ir exhibiendo quién realmente te había hecho la ropa. Y ahí vemos muy bien el choque cultural. En multitud de películas, la media ha tenido connotaciones sensuales y mi padre decía que se iba a poner las medias azules para buscarme una novia. ¿De dónde viene esa expresión? Pues la verdad es que las medias siempre han sido normalmente, tradicionalmente, ropa de hombres, más que de mujeres, porque claro, tenemos que pensar que los vestidos de las mujeres siempre han llegado hasta los pies, entonces no se le veían las piernas. Puede que las llevasen, de hecho, por ejemplo, nosotros conocemos de la antigua Roma elementos que sospechamos que se ataban alrededor de las piernas, pero normalmente las medias son algo masculino. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media y también en la antigua Roma y después en la Edad Moderna,
pues lo que vamos a ver es que los hombres enseñan las piernas y las exhiben, ¿no? Sea con calzas y medias, sean con medias calzas, como se llamaba, hasta que a partir del siglo XX, cuando empiezan las faldas a cortarse, las mujeres son las que toman el relevo de las medias y empiezan a querer que las medias tengan cada vez más transparencia para que se pueda ver y admirar la pierna femenina, ¿no? Entonces, es muy lógico también que tengamos esta idea de la feminidad o también de la masculinidad incluso, ¿no? Asociada a las medias y que todos tengamos también en la retina muchísimas imágenes. Yo creo que casi todo el mundo, si pensamos en medias y en el cine, pensará en El Graduado, ¿no? La imagen esta de la seductora Mrs. Robinson quitándose las medias, pero casi todas las películas, yo pienso en muchísimas películas de Marilyn Monroe en la que se las ve poniéndose las medias o con faldas y a lo loco cuando ellos se disfrazan de mujer y Marilyn Monroe también, ¿no? Y hablan de cómo se ponen las medias, de pero cómo le quedan las medias. Hay muchísimas películas en las que este tema sale, ¿no? Porque también es que antiguamente eran muy caras. Ahora, si te parece, rompemos la barrera del sonido para hablar de las chaquetas bomber, esas chaquetas verdes por fuera y naranja chillón por dentro. ¿Qué pasa con esas chaquetas tan horteras? Sí, la verdad que cuando tú la ves por fuera es una prenda muy respetable y cuando la ves por dentro parece un subrayador, ¿no? Sí. Esto se hizo a posta. Claro, los pilotos tenían que llevar cazadoras cortas. Esto es una cuestión que vino de la Primera Guerra Mundial cuando empiezan los pilotos de aviación, aunque también los pilotos de motos. Porque cuando montaban a caballo los señores llevaban estas chaquetas que tienen los faldones que se pueden echar para atrás o que están como partidos y que pueden quedar a cada lado del caballo, pero en una cabina de avión había muy poco sitio y en la moto eso era incómodo. Entonces las chaquetas se cortan a la cintura y se pone la cinta esa elástica para favorecer los movimientos, ¿no? Para que haya flexibilidad y movilidad. Claro, ¿qué pasa en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues que los pilotos van en sus aviones, pero a veces caen en algún sitio. Y si pensamos en los años de la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, sobre todo, claro, tenemos que pensar que si tú caes en una zona boscosa vestido de negro, vestido de verde, ahí no te encuentra nadie. Pero si te das la vuelta a la cazadora y tiene un forro naranja fosforito, es más fácil que te encuentren. Y ese es el motivo por el que realmente por fuera son muy sobrias para ser una cazadora de camuflaje o de que no se te vea, y por dentro tienen esa visibilidad alternativa de para si alguien tiene que rescatarte. Y ahora, como el juego de la oca, pasamos de chaqueta chillón a camisa mucho más chillona. ¿Qué nos puedes decir de las camisas hawaianas que, por ejemplo, salen en las películas de John Ford, sobre todo en la última que hizo, que era bastante divertida, aunque la calidad dejaba mucho que desear? Será la única película mala de John Ford. Sí, bueno, y también las famosas estas películas de Elvis en Hawái, que tipo aventura en Hawái, todas estas que son, bueno, todas son primas hermanas, ¿no? Pero, pero es verdad, y es que la camisa hawaiana, a partir de los años 50 y sobre todo cuando Hawái se convierte en el nuevo estado de Estados Unidos, pues va a tener muchísimo protagonismo y se va a asociar enseguida a la ropa veraniega y a la indumentaria del hombre, pues a la moda, pero de verano, ¿no? Estoy pensando también en la serie esta de Magnum Investigador Privado, que él siempre llevaba la camisa hawaiana. Fíjate que es curioso también que casi siempre es una prenda masculina. Es verdad que hay camisas de mujeres y que hay ropa tiki, que es como se suele llamar a la ropa que tiene ese tipo de estampados de Hawái. Lo que pasa es que fundamentalmente son prendas de hombre. Y también es muy curioso que la camisa hawaiana no es de Hawái. O sea, no. si te ¿De das dónde? cuenta, ¿De dónde? es de Japón. Si te das cuenta de la historia, bueno, de Pearl Harbor y todas estas cosas, todo el mundo lo asocia enseguida, pero si visualizas los estampados de las camisas hawaianas, te darás cuenta de que son grullas, volcanes, el sol naciente, Es y verdad. eso todos son motivos japoneses, Sí, no sí, sí. hawaianos. Sí. Ahora, si te parece, para hablar de ropa más íntima, nos quitamos la camisa y nos ponemos un pijama como hizo Ernest Lubitsch en La octava mujer de Barba Azul, donde los protagonistas compartían pijama. A Ernest Lubitsch lo recordamos fundamentalmente por películas donde el sarcasmo y la elipsis formaban parte de la historia. Y recordamos películas como Ninotka, por ejemplo, o Ser o no ser. Incluso El bazar de las sorpresas, que es una auténtica maravilla.
Sí, mira, justo ayer estuve viendo el Bazar de las Sorpresas y salen muchas cosas de moda. Me acuerdo que una de las partes de la trama es sobre la billetera esta de piel de cerdo y Ah, de sí, los sí, sí, artículos de piel. sí. Pero efectivamente, en la octava mujer de barba azul que pasa en las playas de la costa francesa, la costa azul francesa, tenemos a Claudette Colbert y a Gary Cooper, que Claudette está intentando comprar la mitad de un pantalón o la mitad de un pijama, la camisa o el pantalón, no recuerdo cuál de los dos, para su padre. Y Gary Cooper, que es millonario y que se ha casado un montón de veces, aunque ya no lo sabe, y que se ha divorciado otras tantas, pues le dice que lo compartan. Y claro, esto evidencia bien cómo era de moderno todavía el pijama en esta época, porque realmente hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se van a generalizar para mujeres, o durante un tiempo sí que van a estar siendo comunes o bastante habituales para hombres, pero en este momento todavía de los años 30 lo que se llevaba en la Costa Azul eran los pijamas de playa para mujer, que eran los pantalones anchos con las camisas como masculinas de seda que se llevaban para ir por el paseo marítimo, y los hoteles advertían que no se podía ir en este tipo de pijamas a los bares de desayuno o a tomar una copa o a comer dentro del hotel. Entonces, claro, la gracia para nosotros no tiene tanta, pero la gente que la vio en la época entendía que formaba parte de las polémicas de las chicas con pijama. Hay un capítulo muy simpático que dedicas a las Mary Janes y las Merceditas. ¿Qué eran estos zapatos? Pues la Mary Jane es el calzado este que todo el mundo tiene en la mente de las niñas, ¿no? Que es este zapatito negro como un poco pespunteado, que puede ser también de charol. Bueno, en Sí, pero España se conocieron... tú le preguntas a los niños de ahora quién es Mary No, Jane y ya. te dice la novia de Spiderman. Bueno, con De verdad. suerte, ¿no? Pero eso en España se llamaba Mercedita, porque Ah, era normalmente un zapato que se llevaba más para los niños, para las niñas fundamentalmente, y la historia nos retrotrae al momento en el que Alfonso XII se casa con María de las Mercedes de Orleans. Y claro, lo que nos cuenta la tradición es que ella es tan jovencita que todavía no se ha vestido de adulta y lleva las merceditas, las zapatitos estos de niña, porque todavía no ha hecho el cambio de cuando las chicas se subían el pelo y se bajaban el largo de la falda, que era lo normal, igual que en el caso de los hombres, lo normal era que se bajasen el largo de los pantalones, el dobladillo, y llevaran ya pantalón largo y fumasen, claro, que era el otro signo de hombría, y se afeitaran. Todos hemos oído hablar del tricornio de la Guardia Civil, pero ¿qué es el bicornio de Napoleón y Felipe II? Sí, bueno, el bicornio en realidad es un tricornio. Lo que pasa es que lo que hacían era que uno de los pliegues le doblaban y entonces se quedaba el famoso sombrero que todos vemos a Napoleón y nos lo imaginamos con él, ¿no? Estos sombreros tenían mucha tradición y estaban vinculados a la guerra. Y normalmente lo que se hacía era que se recogía el pico que sobraba para los que se encargaban de ser artilleros y también los que disparaban con los mosquetes, pudiesen afinar la puntería y no les diese sombras ni le molestasen la cara. Eso con el tiempo acaba convertido en un modelo de sombrero diferente que va a ser el bicornio, aunque si te das cuenta también el tricornio, que nosotros le llamamos tricornio, más bien tiene dos cuernos, sí, no sí. dos puntas, no tres, Bueno, pero viene de esa época. yo tuve la suerte de que una alumna me regaló un tricornio de la Guardia Civil. Ah, bueno, qué maravilla. Sí, sí. A mí me parece es una de las fíjate, es una de las prendas yo creo que se han quedado más como ancladas en el tiempo, ¿no? Como dato curioso te puedo decir que en Málaga tanto la Legión como la Guardia Civil desfilan con mucho éxito en Málaga y los vivas de la Guardia Civil se escuchan en toda la ciudad. Claro, sí, sí, ya la Guardia Civil además que ha tenido una labor fundamental en la historia de España. Yo tengo alguna familia que es parte de la Guardia Civil, así que siempre con ellos. Sí, sí, además son los que mejor estuvieron durante años combatiendo el terrorismo de la banda Ujú. terrorista ETA de forma Sí. implacable. Lo hicieron muy bien y muy limpiamente en la mayoría de las ocasiones. Y Mm. Tenemos la impresión de que te has roto la cabeza con algunos titulares que son bastante divertidos para hablar de cada historia. Por ejemplo, hay uno que titulas ni largos, ni cortos, ni todo lo contrario, en referencia, por ejemplo, a los soldados que aparecen en el puente sobre el río Kwai, donde se podía escuchar esta melodía. Pues la verdad que el pantalón, nosotros tenemos que ponernos lo primero de acuerdo en cuál es el largo, ¿no? Porque, claro, nosotros llamamos pantalón al pantalón largo y pantalón corto al que es más corto, pero
Esto es una convención que tenemos diferentes, por ejemplo, en inglés se llaman de otra manera, en español aluden a distintos largos y a distintas medidas, ¿no? Normalmente nosotros pensamos que pantalón siempre es largo, pero en realidad los pantalones han sido siempre cortos, o sea, por encima de la rodilla y se llevaban normalmente con las calzas o con las medias. Y si tenemos en mente pues la Revolución Francesa y los famosos sans-culottes, que eran los que no llevaban calzones y no llevaban los pantaloncitos estos cortos con las medias, pues lo tenemos claro, ¿no? Pero es muy curioso porque el pantalón corto realmente, fíjate, no surge para estar de ocio o no surge para estar en el verano, sino que surge vinculado a la Royal Navy y a los destinos que eran climas tropicales o climas muy cálidos, y se lleva como si fuera un kilt escocés, porque los pantalones cortos siempre se llevan, hasta hace no demasiado, con calcetines altos hasta la rodilla y con zapato formal, porque claro, era una indumentaria militar que luego los civiles han adoptado y han cambiado su sentido, ¿no? Y entonces, claro, tiene toda esa lógica, todas las películas de guerra o todas las películas en las que está un conflicto armado de fondo, como la del puente sobre el río Kwai, que veamos a gente que era militar o que estaba vinculada a círculos militares con este tipo de ropa. Bueno, yo estudié en un colegio religioso y a nosotros a partir de una edad, los 14 años, ya no nos dejaban llevar pantalones cortos en el colegio, cosa que nos molestaba un poco en el calor que hace en Málaga. Y a nosotros Claro, nos claro. resultaba algo Sí, chocante. sí, claro, y de hecho una de las cosas que hacían normalmente los chicos cuando se convertían en hombres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como se decía antes, era que les dejaban llevar pantalón largo. Iban al sastre y llevaban pantalón largo, que era lo que todos querían, ¿no? Y tenían que dejar el tirachinas Sí. y ser más formales, ¿no? Y El caso es que a los niños nos alargaban el pantalón y las niñas se subían un poquito la falda. Sí. Bueno, Ana Velasco, nos ha encantado esta entrevista contigo y sobre todo tu libro Historiones de la Moda, editado por Geoplaneta. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Víctor, y ojalá que sí. Muchas gracias. Un besito.